La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. La palabra de Dios que tomamos es de Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5, que dijo el profeta anticipando que el Mesías que vendría primero iba a hacer esa función: comprar los campos pagando con su vida. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces Isaías, el profeta, lo ve en el Espíritu, en revelación, y muestra ya desde Isaías 52, el 14 y 15, cuando él dice que no tenía parecer y su hermosura más que los de los hijos de los hombres. Así se asombraron, o él asombró a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Por qué? Porque hasta ahí nadie, ningún ser humano pudo tomar el lugar y cumplir la ley, y de otra forma menos morir por alguien como vicario impecable para pagar las deudas del pecado, la transgresión de la humanidad, porque todos eran pecadores. Entonces, el Mesías prometido allí en Génesis capítulo 3:15 iba a cumplir dos funciones. Debería primero nacer, presentar su ministerio y morir por la humanidad toda, sea judíos o gentiles, para que de esta forma forme su iglesia. Y por lo tanto, dice en San Mateo capítulo 13, 45 y 46, que él compró un campo con una perla. Y eso él hizo primero. De judíos y gentiles se están formando la perla, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 27. Pero luego también en el mismo pago, él tuvo que comprar el campo con el tesoro escondido. Ese tesoro escondido era la nación de Israel desde el llamado de Abraham. Y por lo tanto, ese evento para rescatar la nación de Israel, él viene después de la gran prueba, cuando primeramente lleva a su iglesia en el rapto, en el arrebatamiento, como dice 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4 del 13 al 14 y Apocalipsis capítulo 3, 10 y 11,
Y luego el anticristo aparecerá engañando a la nación de Israel, por cierto, durante 3 años y medio, haciendo pacto con la nación, el Cristo mentiroso, por cuanto ellos rechazaron a Jesús. Como dice allí en San Juan Evangelio, capítulo 1, versículo 11, Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron como nación. Entonces Jesús dijo, va a venir otro en su propio nombre y ellos lo van a aceptar. Y eso va a durar 3 años y medio. Luego que construyen el templo, Él rompe el pacto con Israel y con todos los credos religiosos cristianos y se sienta en el templo y se proclama Dios para luego entrar en una fase de 3 años y medio en la gran prueba, en la gran tribulación, para que cuando luego son purificados como nación, y entre eso todos aquellos que han quedado, los que un día han oído el Evangelio, pero no han sido fieles, y luego durante ese tiempo pueden ser salvos pagando con su propia vida. Todo aquel que no se dejará marcar con la marca de la bestia 666 tendrá vida eterna, pero no podrá vender ni comprar y por cierto será muerto. Pero todos aquellos que se dejan marcar ya se marcan con el sello satánico y no tienen más salvación. Pero luego al final de los últimos 3 años y medio vuelve Cristo para tomar ese tesoro y restaurarlo por 1000 años. Y yo quisiera por esto mirar la redención, que es para nosotros hoy tiempo de gracia, ya pasando 2000 años, que es por fe. Y qué fácil es hablar de la fe que todo el mundo dice tener. Pero sin embargo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9 dice que debe ser una fe con limpia conciencia. La fe debe tener una pureza, debe ser sana, debe ser real y de veras puesto en el Mesías, quien dio su vida y por lo tanto Él nos reconcilia con Dios. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y 1 Timoteo capítulo 1, 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. Por lo tanto, en el versículo 19, el apóstol añade y dice, manteniendo la fe y buena conciencia, llevaría entonces a este cumplimiento, como dicen Colosenses en el capítulo 1, versículo 23, que si permanece firme, establecido en esa esperanza de fe que ha puesto en la obra de Cristo, en la redención por gracia. Para eso es un compromiso de pureza que recibe una nueva naturaleza, la naturaleza divina, como dice 2 Pedro, capítulo 1, 4. Y como hemos leído, una conciencia limpia, una conciencia pura. Y él, por lo tanto, si el que no permanece, dice aquí, desechando la cual algunos naufragaron, se desviaron,
apostataron de la fe, dejaron de creer en el sacrificio de Cristo y comenzaron a vivir en la carne o querían ganar la salvación por obras. Y eso es imposible. Por eso dice allí en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvarlos a los creyentes, a los que tienen fe, por la locura de la predicación. Entonces, la locura de la predicación es aquella que cuando ese Cristo fue llevado al matadero, a la cruz, maltratado, golpeado por causa del pecado de la humanidad, que ningún ser humano pudo ser salvo cumpliendo leyes ni mandamientos. Él vino a cumplirla naciendo debajo de la ley, como dice Gálatas capítulo 4, 1 al 7, y San Mateo capítulo 5, 17 y 18. Y de esa forma, pagando la demanda de la ley santa, justa y buena delante de Dios, y muere en lugar de la humanidad, condenado a muerte. Entonces, estos decían, es una locura, alguien que fue muerto, pero sin embargo, Él no quedó en la tumba, Él resucitó, y ese es el mensaje de gloria, que Dios levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, y es la esperanza que nosotros tenemos, por ende, de ser salvos, y todos aquellos que mueran en Cristo, también juntamente con Él, Dios resucitará a todos aquellos que durmieron en Cristo Jesús. Y yo quisiera mirar unos 4 puntos interesantes sobre mantener firme nuestra fe, limpia conciencia. Primero, Habacuc capítulo 2, 4 dice, el justo por la fe vivirá. Quiere decir que debe mantener la fe firme en Dios, no en sus méritos, en sus obras propias, sino como dice Tito capítulo 3, del 3 al 7, que fuimos redimidos por gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, Hebreos 11, 6 dice, la fe que agrada a Dios. El primer paso importante que debemos vivir cotidianamente, agradando a Dios. ¿De qué forma? Siempre mantener firme que Dios es soberano y no hay otro igual que Él. No hay quien puede salvar, no hay quien puede quitar pecado, tampoco nuestras obras o nuestras buenas intenciones. Nosotros debemos enfocarnos plenamente, primero, que Dios existe y que Él lo sabe todo y lo ve todo, y que Él es galardonador de aquellos que le buscan, que creen en Él y le sirven con conciencia limpia. En segundo lugar, en Gálatas capítulo 5, 6 dice la fe que obra por el amor. Entonces, 1 Corintios capítulo 13 nos enfocan con claridad de que aunque tengamos fe, de tal manera que hacer pactos o promesas y ponernos a dejar quemar nuestro cuerpo, pero si no hay amor, para nada vale. ¿Y por qué? ¿Cómo y de qué forma? La fe obra por el amor. Debo tener primero amor sobre todas las cosas en Dios, quien me amó primero.
Él, dice Romanos 5:5, derramó del amor de Dios por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego todo lo que hacemos con conciencia pura, agradando a Dios, que Él es recompensador, a nuestro prójimo por amor. Y el amor no pide vuelta, sino que gasta lo suyo para hacer el bien, manteniendo firme su compromiso de fe en gratitud de que Dios le perdonó en Cristo sus pecados, lo sanó, lo libertó, le dio paz por medio de Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 5, 1 y 2. En tercer lugar, 1 Pedro capítulo 2, 24, la fe en el sacrificio hecho que Cristo hizo a la cruz del Calvario. Esa fe produce vida y justicia y salud. Esa fe es la que nos hace justicia de Dios. Como dice 2 Corintios, capítulo 5, 21 y 3 Juan, capítulo 1, versículo 2. Produce en nosotros una vida de justicia y nos da la salud perfecta, espiritual, física, mental, psíquica y ministerial. Nuestra fe tiene una vida sana, pura y transparente, puesto en el sacrificio hecho por Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 5, la fe de los nacidos de Dios. ¿Qué hace la fe de los nacidos de Dios? Ella es la que vence al mundo, al pecado. La fe de aquellos que han nacido de Dios y son nuevas criaturas. Y su fe va purificándose de gloria en gloria, pasando por pruebas y dificultades. Es la que vence al mundo y al pecado, haciendo como hizo el mismo y propio Moisés, y también lo hizo Jesús entre todos los demás, olvidándose del oprobio, de las pruebas, dolor y tribulaciones de este mundo. Han puesto su gozo en una vida eterna, porque Jesús concluye y dice de que el que quiere ganar su vida para vivir aquí la perderá, y el que la pierde por causa de Jesús para tener vida eterna lo tendrá. Entonces el secreto es que Jesús anunció y dijo: el que me confesare delante del mundo, de la humanidad, de que yo soy el Salvador del mundo y soy su Salvador y Señor personal, yo también le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Mas el que me negare, yo también lo negaré. Entonces este es el mensaje de la fe que debemos caminar corriendo, que el justo por la fe vivirá. Que Dios le bendiga.